quiero preguntarles algo. Bueno, primero les comento y luego les quiero preguntar. Hay tres preguntas que todo hombre en esta tierra de una u otra forma se hace, se ha hecho y se hará a lo largo de su vida durante todo el devenir histórico de la humanidad. Esas preguntas son tres, tres. Son preguntas, no es una pregunta, son tres preguntas. Es quiénes somos, de dónde venimos, y la otra cuál es, quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Hoy vamos a abordar esta última, ¿a dónde vamos? Y necesariamente cuando tomamos esta tercera pregunta de hacia dos, eh, la pregunta central es ¿qué hay después de la muerte? ¿Verdad? ¿Qué hay después de la muerte? Y hoy vamos a buscar respuestas en las escrituras. Todas las personas tienen una idea al respecto. Es más, yo te invito a que abordes con esa pregunta a alguna persona que no conozca de Cristo. Yo suelo preguntarle a la gente con la que trabajo, es más, cuando voy llegando al trabajo, por lo regular en la zona de entrada hay una caseta de policías y estos policías siempre los van rolando. Ustedes saben que la seguridad siempre la van rolando y siempre no siempre, pero muchas veces más de las que pudiera platicarte ahorita, siempre me encuentro a un policía diferente. Y ya él me lleva a una tablita donde yo me registro mi entrada, pongo mi nombre, para de entrada y me firma. Y aprovecho el momento en el que estoy firmando para decirle, oye, ¿y qué pasaría si hoy te murieras? Y siempre los agarro en curva, siempre no se la esperan, ¿verdad? Y ya que lo digieren, te platican lo que ellos creen. La respuesta a esa pregunta, fíjense qué interesante, la respuesta a esa pregunta te deja ver de una forma clara, directa, directa lo que la persona cree. En cuanto a su fe, si cree en Cristo, si es ateo, si cree en la muerte, si cree que somos unos animales que cuando cesan las funciones biológicas todo se acaba, o te puede platicar cosas que somos energía o que somos vibras, etcétera, etcétera. Esa pregunta confronta a las personas con sus más íntimas pensamientos y creencias y posturas respecto a Dios, respecto a lo que es el hombre, respecto a lo que significa la vida, ¿verdad? Y yo te preguntaría a ti, ¿tú qué crees? Si hoy mueres, ¿qué pasa contigo? ¿Todo se acaba? ¿Vas al cielo? ¿Te duermes? Algo ya hay en ti, ¿verdad? Pues hoy vamos a estar viendo este tema, que es el tema de la resurrección de los muertos. Ya pueden ver la pantalla, coméntenme ya a distancia. Aquí mi hermana Carmen no la puede ver porque no tenemos aquí hoy proyector, pero yo le voy a ir platicando, le voy a ir siendo muy gráfico. El tema de hoy es resurrección de los muertos. Y el objetivo sin mucho preámbulo, es que conozcamos y creamos que los muertos resucitarán delante de Dios. Ese es el objetivo. Por eso les decía que este curso ya empieza tremendo con un tema verdaderamente profundo y todos los que vamos a estar viendo sucesivamente tienen el mismo, la misma intensidad.
Pero regresando a este tema de la resurrección de los muertos, bueno, pues la resurrección de los muertos, así de primera instancia, es la respuesta que nos da la Biblia, ¿sí? De frente a la pregunta de hacia dónde vamos, qué pasaría si hoy morimos. Insisto, te invito a que lo hagas con el vecino, con el compañero, con el familiar. Pregúntale, ¿qué pasaría si hoy mueres? Y fíjate, si la persona te dice, ay, es que, pues nada, ya se acaba todo, esa persona tiene una visión terrenal, biológica del hombre, ¿no? Si alguien dice, no, pues vamos al cielo porque soy bueno, o pues también ya tiene una idea, pues, eh, no sé, tal vez tradicional de las cosas, de que se muere la gente y va unos al cielo y otros al infierno. Seguramente ustedes han oído, incluso cuando muere un famoso, ¿no? Un músico que de repente dicen, ay, ya murió y seguramente está allá arriba con X o cantante haciendo casi casi fiesta, ¿no? Está con Pedro Infante tocando ahí la guitarra y teniendo una pachanga. Y bueno, pues estas cosas nos dejan ver de primera instancia que esas personas no conocen lo que aquí vamos a estar desarrollando, porque la Biblia de primera instancia, así de forma directa, nos dice que habrá una resurrección. Para empezar, entonces, tendríamos que ver cuál es el efecto o los efectos de la muerte en el creyente y en el incrédulo respecto a la eternidad. Y faltaría aquí ponerle de acuerdo a la Biblia, que para nosotros es obvio, pero pues no está de más decirlo, ¿verdad? Las respuestas que aquí vamos a estarle dando a este suceso inevitable, pues emanan, surgen de las escrituras. Y entonces así, de forma clara, los efectos de la muerte en el creyente y en el incrédulo, aquí es para ambos, para todos. Respecto a la eternidad, es lo siguiente. Primero habrá que entender, fíjense qué pasaje tan tremendo este de Eclesiastés 3:11. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo, hablando de Dios, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿De quién? De los hombres. Ha puesto eternidad en tu corazón, ha puesto eternidad en mi corazón y ha puesto eternidad en el corazón de cada hombre, cada mujer que ha pisado y pisa y pisará esta tierra. Y esto es algo tan profundo que incluso este pasaje dice que el hombre mismo no alcanza a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Es decir, esta obra es humanamente algo que va más allá de nuestro propio entendimiento, ¿sí? Fíjense que, ¿cuál curso buscar? ¿El A? Ah, es el de al lado. Dios hizo todo. Cuando dice aquí que todo lo hizo hermoso en su tiempo, podríamos conectar con la idea original de la creación, que eventualmente se corrompió por motivo del pecado de Adán y Eva, ¿sí? Porque fíjate una cosa, yo no sé si lo has analizado, pero si tú lees el pasaje de la desobediencia de Adán y Eva, ¿sí te acuerdas que Dios reprendió a la serpiente, verdad? Pero sí viste a quién maldijo, maldijo a la tierra. A la tierra fue a la que se le maldijo por causa del pecado de Adán y Eva. Por eso es muy importante que oremos cada que comemos algo, porque pedimos que Dios bendiga ese alimento
por motivo de que todo el alimento viene ¿de dónde? De la tierra, ¿verdad? Pero bueno, en ese momento perfecto todo era hermoso y en ese momento Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Y el corazón del hombre tiene que ver con su alma, ¿sí? Acuérdate que ya vimos esto hace algunas clases, un alma donde hay una voluntad, hay un grupo de emociones y hay un intelecto, ¿verdad? Ese es el alma. Entonces, en esa alma hay eternidad. Quiero que te quedes con esa idea. Hay eternidad. Y es algo tan profundo, es algo tan sublime, tan alto, que no es humanamente, humanamente posible lograr entender, alcanzar a entender esa obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Sin embargo, por medio del Espíritu, Dios nos permite ir conectando con esas cosas que Él creó y que puso en nosotros. Y hoy de forma particular para darnos respuesta personal de hacia dónde vamos. Y ya de primera instancia podemos ver que pues hay eternidad. Ya con eso valdría la pena, o bastaría más bien, para señalar que el día que tú mueras, pues no se acaban las cosas. Esta semana nuestra hermana Rita falleció, está dormida, pero no se acabó el tema para ella, ¿sí? Puesto que en ella también hay eternidad. Y entonces, si bien se acabaron las cosas para ella y todos los que han dormido, fallecido en este plano terrenal, todavía hay una continuidad de la historia, pero en otra vertiente y es lo que vamos a estar aquí abordando. Entonces, fíjate que este pasaje de Daniel 12:2 es sumamente interesante porque es un pasaje del Antiguo Testamento que nos deja ver cómo esta noción de eternidad después de la muerte, ya viene desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Que es parte incluso de la visión, de la cosmovisión judía, y pues evidentemente también para nosotros desde la cosmovisión judio-cristiana, que bueno, pues nosotros tomamos el Antiguo Testamento como la sombra de lo que en el Nuevo Testamento toma como cumplimiento pleno. Dice este Daniel 12:2 que muchos de los que duermen en la tumba despertarán. Muchos que duermen despertarán. Unos para vivir eternamente y otros para vergüenza y horror eternos. Otra vez, muchos de los que duermen en la tumba. ¿Por qué muchos? Porque llegado ese momento, habrá algunos otros que no estén en la tumba, sino que estén moviéndose biológicamente y vivos en este plano terrenal. Entonces, piensa en este punto de la historia. Imagínate que ese punto fuera ahorita. Pues no nos aplica a nosotros, porque estamos aquí, ¿verdad? Con actividad debajo del sol, pero le toca a muchos de los que ya están antes que nosotros durmiendo en la tumba. Bueno, solo Dios sabe cuándo va a ser ese momento, pero llegado ese momento, habrá algunos que como nosotros estemos aquí platicando, viendo, respirando, pero todos los demás, los que ya habían dormido previamente al momento, al suceso, unos, todos estos se despertarán
Y aquí ya nos da la noción del dormir, pero ellos están como dormidos, o no como, aquí dice dormidos. Y estos dormidos se despiertan, pero la pregunta aquí sería, ¿todos? Entonces, todos los que murieron, todos van a despertar. ¿Todos? Sí, todos sí, todos sí, todos los que, por eso, porque fíjate cómo se va ligando esto. La Biblia dice que al hombre ya le puso un sentido de eternidad, ya le puso eternidad en el corazón, todos. Nada más que aquí ya hay una división, unos para vivir eternamente y otros para vergüenza y horror eternos. Entonces, los efectos de la muerte en el creyente y en el incrédulo respecto a la eternidad nos habla de que la muerte solamente es un preámbulo, un previo, un momento previo a que se dé algo, que ahorita vamos a hablar de eso, bueno, me adelanto, es un juicio, eh, y en ese juicio, pues unos vivirán eternamente y otros tendrán una vergüenza y un horror eterno, ¿verdad? Acuérdense de ese pasaje está en Hebreos que dice que está determinado que el hombre muera y después de ello el juicio. Quiero que pienses esto y que conectes con esta idea en este momento. Por ejemplo, me gusta vivirlo todos los días. Yo me voy a la cama y yo sí le pido a Dios que me dé un sueño muy profundo. De hecho, cuando no logro conectar con un sueño muy profundo, que ando inquieto en la noche, pues ya seguramente te pasa a ti también que amaneces y hasta estás como que de malas o cansado, ¿no? Como que no te repusiste por completo. Pero quiero que pienses en algún día de estos últimos en los que hayas dormido así como un bebé, que llegaste a tu cama, cerraste tus ojos y ahora sí que te perdiste, ¿verdad? Ahí en el sueño y que de repente abriste los ojos y ya era del otro día, ¿no? O sea, es algo muy interesante porque es como si cerraras los ojos, te duermes, despiertas y ya pasaron, no sé, 7, 8, 9 horas, no lo sé, pero para ti es nada, es como un abrir y cerrar de ojos. Bueno, la Biblia también enseña esa noción, nos da esa idea de que muchos de los que durmieron o que murieron, va a ser como si cerraran y abrieran los ojos y ya están de frente a esa eternidad. ¿Verdad? Qué interesante. Entonces, muchos que para nosotros pues el tiempo sigue, el tiempo todavía tiene un efecto de horas, minutos, días, meses, pero para el que ya falleció, pues va a ser un abrir, un cerrar y un abrir de ojos y estar de frente a esto que dice Daniel para vivir eternamente y otros para vergüenza y horror eternos. Y entendemos que es así porque imagínate que tú o alguien, tú no, alguien murió rechazando a Cristo y de repente, como de la nada, está de frente a esa eternidad en la cual eh, está él para una vergüenza y horror eterno. Es muy terrible, ¿verdad? Vero, Sí, una duda. Estabas comentando de que el tiempo seguiría para los que seguimos vivos. sí, Entonces, ¿quiere decir que no sabemos cuánto tiempo va a pasar desde el momento de la muerte hasta el momento en el que resucitemos? no, exactamente, bueno, sí, exactamente, el que muere no sabe, pero invariablemente de que sepa o no, la idea que yo quiero compartirles es que así duermas, haz de cuenta, si tú mueres hoy y pasa un día o pasan 100 años o pasan 1000 años, va a ser exactamente lo mismo. Para ti va a ser como cuando despiertes,
como si acabaras de morir. Va a ser una verdadera sorpresa, ¿sí? O sea, esto de veras que le pido a Dios que te dé la revelación, pero es algo sumamente sorprendente. Aquel que murió es como si si cerrara los ojos, pero para él inmediatamente los va a abrir. No importa si pasa, insisto, un día o pasan 1000 años. Fíjate que incluso ya en ese plano espiritual, donde el tiempo no cobra relevancia, es donde podemos entender ese pasaje que dice que para Dios 1000 años es como un día, ¿verdad? Porque, pues sí, o sea, ya dormidos o ya muertos, lo que dice la Biblia es que vamos a despertar. De que morimos a que despertamos, de veras, va a ser una verdadera sorpresa. Va a ser una verdadera sorpresa. No, no se sabe cuándo, pero va a ser inmediato. Piensa, humanamente no, humanamente van a pasar por los años que tengan que pasar, pero en el plano espiritual, pues va a ser algo sumamente rápido, ¿verdad? Mi cuenta se va a dar, por ejemplo, no sé, los apóstoles, imagínate, o alguien, el rey David, Salomón, o sea, ellos van a despertar como si su muerte hubiera ocurrido hace un par de segundos, pero no saben cuánto, no saben cuánto. Sigamos. El siguiente punto que tenemos que atender tiene que ver con la resurrección de Jesús como acontecimiento y primicia. Dice Primera de Corintios 15, 20 al 24. Parece que tengo aquí hasta el 22 nada más. Del 15, 20 al 22. ¿Perdón? La resurrección de Jesús como un acontecimiento y primicia. Dice que Primera de Corintios 15, el 20 dice, pero lo cierto es que Cristo ha resucitado. Fíjate, aquí primero nos deja claro que Cristo resucitó. 15, 20, 21 y 22. Dice la Biblia que Cristo ha resucitado y que Cristo es el primer fruto de la cosecha. Ha sido el primero en resucitar, porque así como por causa de un hombre vino la muerte, también por causa de un hombre viene la resurrección de los muertos. Y así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos tendrán vida. Yo quiero que conectes ya a plenitud a estas alturas del partido, de este curso básico, con una idea que no nos puede agarrar en curva. Y es la idea de que bíblicamente la vida, tal como lo enseña las escrituras, voy a hacer nuevamente una explicación que ya he dado anteriormente, pero quiero que quede bien claro. Desde el punto de vista de las escrituras, nosotros no somos primeramente un cuerpo biológico que contiene un ser espiritual. No, nosotros somos un ser espiritual que se mueve en un ser biológico. Entonces, las escrituras a veces nos están hablando bajo esa óptica de que ya entendemos que nosotros no somos biología, sino que somos del ámbito espiritual. ¿Ok? Si ya tenemos eso en mente, es más fácil entender este pasaje. Bueno, lo que de Cristo resucitó, no hay duda, que Él es el primer fruto de la cosecha, el primero en resucitar, bueno, también eso es claro.
Pero hago mención a este 21 que dice que así como por causa de un hombre vino la muerte. ¿Cuál muerte? La muerte espiritual, y la muerte espiritual tiene que ver con la separación del hombre de frente a Dios. ¿Sí? Otra vez repito, la muerte, cuando habla la Biblia de la muerte, no habla de la muerte biológica, habla de la muerte espiritual. Y la muerte espiritual es cuando un hombre está separado de Dios. ¿Sí? ¿Y cuál será la vida entonces? Cuando te unes a Dios, cuando vives en comunión con Dios. Por eso cuando nosotros ya leemos esto, fíjense, el 22 así lo dice, así como en Adán todos mueren, hagamos la referencia, así como en Adán todos estamos separados de Dios, muerte, así también en Cristo todos tendrán vida, es decir, todos tendremos comunión con Dios, porque acuérdate que todo lo hizo hermoso en su tiempo Dios, y en ese tiempo perfecto del Edén, la peculiaridad del hombre es que estaba en comunión perfecta con Dios. Esa es la vida, esa es la vida, ¿sí? Entonces, por medio de Cristo y su resurrección, se nos promete que habrá una resurrección de los muertos. Fíjense, fíjense qué interesante. Hoy en día todos los hombres que nacen con una condición de pecado y la paga del pecado es muerte. Entonces, la condición natural de todos los hombres que están actualmente en el mundo es que viven separados de Dios, están muertos en sus delitos y pecados, así lo dice la Biblia. ¿Ya vieron? O sea, ellos creen que viven, pero si acaso biológicamente, pero a los ojos de Dios están muertos porque están separados de Dios. En Cristo se nos promete una resurrección, y en esa resurrección no solamente volveremos a vivir, sino que ya en una condición de vida plena, es decir, con plena comunión con Dios. La resurrección, en cuanto a la esperanza que hay para nosotros los que creemos, no es solamente volver a vivir biológicamente, no, tiene que ver con una segunda condición, volver a vivir, pero ahora en comunión perfecta con Dios. Y eso es lo que nos enseña la resurrección de Cristo, y más ahí cuando dice que Él es el primer fruto de la cosecha. ¿Quién será los frutos subsecuentes de esa cosecha? Pues tú y yo, los que morimos creyendo en Cristo. Seremos los siguientes frutos que se levantarán, piénsalo, como ofrenda para Dios. Va a ser grato, vamos a hacer una ofrenda para Él, y no solamente volveremos a vivir, sino que lo haremos de forma perfecta, verdaderamente vivos, porque estaremos verdaderamente en comunión con Él. Entonces ahora ya entiendes este pasaje. Así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos tendrán vida. Preguntas allá a la distancia. Vero, Sí, fíjate que me llama la atención aquí algo. Ya ves que también genera controversia la parte de la resurrección con la ajá, reencarnación, sí, que es también un concepto que muchos traen, ¿no? Acerca de la reencarnación, sí, porque dicen, pues Jesús finalmente volvió a ser carne, ¿no? A ajá, la hora que resucitó volvió a ser carne. sí, Entonces, en ese momento, por eso dicen que es la reencarnación.
pero Ajá. hay una contradicción allí, ¿no? Una cosa es la resurrección y otra la reencarnación. Sí, 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 sí. Ahorita te explico eso. Lo único que quiero que nos quede claro, que en cuanto a resurrección, en Cristo, el objetivo es que volvamos a vivir, pero ya no con la tendencia al pecado que nos separa de Dios, sino con una condición perfecta. Esa condición perfecta nos habla de que tendremos una comunión perfecta con Dios. Ahora, el tema de la resurrección y de la reencarnación se explica de una forma muy rápida, muy simple. Cuando se habla de la reencarnación, se habla, se parece, pero no. Cuando se habla de la reencarnación, se habla de volver a vivir, pero no necesariamente eh, con la misma personalidad con la que moriste. E incluso hay algunas religiones que dicen, bueno, pues reencarnas y reencarnas en una vaca, o si eres mujer, pues ahora reencarnas en un hombre o reencarnas en otro animal. Y para no meternos mucho en ese tema, sería como que la idea, la reencarnación conlleva volver a vivir, la idea de volver a vivir, pero no necesariamente en la misma personalidad que eras antes de morir, ¿no? Y la resurrección, no. La resurrección nos dice que tú, Vero, cuando mueras y vengas a resurrección, yo te volveré a ubicar como Vero. Te veré con el mismo brillo de ojos, con la misma tesitura de la voz, o sea, serás en la misma personalidad en la que moriste. Esa es la diferencia. ¿De dónde sale esto? Ahorita lo vamos a ver. Ahorita lo vamos a ver. Sí, pero resurrección habla de volver a la vida en otra persona. Resurrección, reencarnación, volver a la vida en otra persona. Resurrección, volver a la vida en la misma persona. ¿Sí? Ok, muy bien, Rodo. Y en cuanto ¿Sale? a la parte que comentabas de que todos, bueno, vamos a estar en una condición mejor en el sentido de que ya no vamos a tener tendencia hacia el mal. En esa parte, bueno, pues hay algunas otras dudas, pero a lo mejor dentro de lo que se va a desarrollar ahorita, nos los Sí. vas a contar y ya ahí saldrán. Sí, sí, sí. Si no, apúntala, si no lo abordo. Ok, Es también, es muy, pero lo atendemos, pero sí, en el transcurso vamos a ir viéndolo. Es muy simple también estas dos naturalezas, una tendiente a muerte y otra tendiente a vida. Fíjate nada más, a nosotros se nos hace normal que el hombre tenga una naturaleza de rebelión contraria a la voluntad de Dios. Es decir, desde niños tendemos al berrinche, al egoísmo, a la vanidad, a la desobediencia. De hecho, en esa naturalidad y en esa rebelión es que incluso hay la famosa psicología inversa, ¿verdad? Que si a un niño le dices, no hagas esto, más lo hace. O sea, porque ya está en el niño, en la propia naturaleza del hombre, la tendencia hacia la rebelión a las normas, a las reglas, pues mucho más a las normas de Dios, a los estatutos de Dios y conforme a la voluntad de Dios. Bueno, quiero que piensen en esta otra naturaleza, una natural, imagínate, la Biblia nos lo enseña, que en esa resurrección habrá una naturaleza, valga la redundancia, que de forma natural hace la voluntad de Dios. Fíjate qué interesante que un niño, un joven, de forma natural,
es humilde, es honesto, es bien portado, no roba, no miente, por poner algunos ejemplos. Imagínate, o sea, que no estuviéramos batallando con estas inclinaciones de nuestro cuerpo hacia lo malo. Porque, a ver, hay varios ejemplos que podemos entender y qué bueno que lo pones, Vero, porque imagínate, nosotros batallamos con los malos pensamientos. Yo no he escuchado a nadie que batalle con los buenos pensamientos, ¿verdad? Y ahí está la evidencia de que hay una naturaleza caída en nosotros. ¿Por qué batallamos con los malos pensamientos? ¿Por qué? Pues porque nuestro cuerpo, nuestra mente, si la dejamos ir, tiende hacia el miedo, tiende hacia la inseguridad, tiende hacia la incertidumbre. Y en algunos casos hay personas que tienden incluso con pensamientos perversos, ¿verdad? Pero no es que el hombre batalle, ay, estoy batallando porque quiero pensar bien de la gente, ¿verdad? Eso no pasa. Bueno, en la condición de resurrección con la nueva naturaleza, y lo vamos a ver más adelante, la Biblia nos deja ver que esa tendencia que hay en nosotros hacia lo malo no va a estar. Fíjate qué interesante. Seremos generosos, tendremos, eso ya habrá muerto, eso ya habrá quedado fuera de nosotros. Y entonces, por pura naturaleza, haremos lo que a Dios le agrada para bendición de nosotros mismos. E incluso se habla de que en esa condición, pues ya no va a haber necesidad de que se te enseñe la voluntad de Dios porque lo vas a hacer de forma natural. Fíjate qué interesante. El amor va a ser la condición preeminente en todo lo que hagamos. Pero bueno, eso lo vamos a ver todavía con mayor detalle más adelante. Fíjense, en esto muchos se preguntan, bueno, ¿y cuándo va a ser la resurrección? ¿Cómo y cuándo? Y dice Primera de Corintios 15, 51, 52, dice, fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. Ah, qué padre. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Este pasaje habla de lo que ya estábamos hablando en Daniel, ¿verdad? De que aquí les dice, incluso en algunos pasajes, dice muertos en Cristo resucitarán primero. Bueno, el punto es de que la Biblia habla de que va a haber un momento en el desarrollo de la historia del hombre que va a sonar una trompeta en el cielo. De hecho, yo no sé si ustedes han escuchado algunas noticias que de repente, ay, se oyen ruidos en Rusia, como de trompeta, ya viene el Señor, ¿no? Porque este tema de la trompeta es muy bíblico, o sea, pues ahí lo están oyendo. Va a haber un toque final de la trompeta. Eh, este pasaje nos dice que en ese momento de esa trompeta, cuando suene esa trompeta, eh, evidentemente no todos vamos a morir, es decir, lo que les decía hace rato, si ahorita tocara la trompeta, pues ya a ti, a Vero, a Carmen, a Marce, pues no nos toca morir, sino que nos toca ser transformados. Los que estemos vivos seremos transformados y los que ya estén muertos resucitarán. Aquí solamente se habla de los creyentes que murieron. Bueno, no solamente de los creyentes, aquí habla de forma general que los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible. Es decir, lo que hablábamos hace rato, en Daniel se da la resurrección
en un cuerpo incorruptible, nosotros somos transformados en ese cuerpo incorruptible también, y aquí es donde se va a dar la división entre los que van a vivir para siempre y entre los que van a tener, como decía, vergüenza y horror eterno. Pero fíjate qué interesante, porque de hecho este pasaje nos deja ver cómo este tema de la reencarnación no tiene lugar en el relato bíblico, porque si acaso dice aquí que nosotros seremos transformados, cambiados, pero no nos dice que seremos otra persona, sino nosotros mismos habrá un cambio, una transformación en nuestro cuerpo, ¿verdad? Y entonces los que estaban muertos van a resucitar. Hasta aquí podemos ver que todos van a resucitar. También podemos deducir que no que seamos transformados y no que los muertos sean resucitados, quieran decir que todos van a entrar en esa condición gloriosa de vivir por siempre con Dios y con Jesucristo, sino que, insisto, no pierdas de vista el pasaje de Daniel, unos para vida eterna y otros para confusión perpetua. Pero bueno, la Biblia dice que habrá un momento, este momento no se sabe, no se sabe, el cuándo no se sabe, el cómo sí, aquí está el cómo, será en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. De hecho, aquí viene la idea del abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? De hecho, cuando suene la trompeta, va a ser tan repentino, tan rápido para nosotros que estamos vivos como para los que estuvieron muertos, porque insisto, va a ser tan rápido de que murieron y luego ya están de frente a la trompeta siendo resucitados. Esto es fascinante, o sea, esto es súper interesante, porque, insisto, el que muere, como pierde la noción del tiempo, cuando despierte, para él pudo haber pasado nada de tiempo y ya está de frente a ese suceso, ¿verdad? Entonces, ese suceso podría ser hoy, pero aquí viene otra cosa que tendríamos que tomar en cuenta. Independientemente si humanamente esto llevara, no lo sé, 1000 años, si hoy morimos, si hoy determina Dios que es nuestro último día, para nosotros va a ser como en un abrir y cerrar de ojos que ya estemos de frente a ese suceso. Pudiera ser hoy mismo. El fin del mundo para cada uno de nosotros pudiera ser hoy mismo, ahorita mismo, si Dios así lo determinara. Morir y rápido estar de frente a esta realidad que se va a ejecutar en algún momento, pero que para el muerto, insisto, va a ser muy rápido, muy rápido. Y luego, el orden de la resurrección, aquí todavía el mismo pasaje, no, este pasaje de Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17, nos va hablando un poco más del cómo, ¿no? Hay un orden, sí, hay un orden. Nuevamente dice que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Nuevamente, trompeta de Dios. Aquí sí dice, fíjate, ya me estaba adelantando hace rato. Aquí dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. De los que van a resucitar, este pasaje nos deja ver que los que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero. Por ende, los que no creyeron en Cristo resucitarán después. ¿Sí? Primero los que murieron en Cristo. Ajá. Y siguiendo el Primera Tesalonicenses 4, 16, 17. Fíjate, y luego nosotros, los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Es decir, los muertos en Cristo resucitan primero, Jesús los atrae a él, ¿sí? En las nubes, y luego nosotros, los que aún estemos vivos en ese momento y estemos aquí,
cuando suene la trompeta, no quiero perderme lo que vimos anteriormente. Fíjate, ya oímos la trompeta. Imagínate que fuera ahorita el momento. Se oye la trompeta y nos toca ver cómo los muertos en Cristo resucitan y se elevan en las nubes y se unen a Jesucristo. Y nosotros, si ese suceso estuviera pasando ahorita, lo primero que pasaría en nosotros es que habría una transformación, ¿verdad? Donde dice acá al final de este pasaje, seríamos transformados y después de esa transformación también nos elevaríamos en las nubes para recibir en el aire al Señor junto con los muertos que ya resucitaron, esos muertos que, que, que murieron creyendo en Cristo y que se unen al Señor en las nubes. Luego nosotros somos transformados y también nos unimos al Señor en las nubes, dice, para recibir en el aire al Señor. Y ya aquí habla de lo que te estaba hablando hace rato. Y así estaremos con el Señor siempre, de una condición de relación perfecta para con Dios. ¿Sí? Puedes leer este pasaje así, dice, y estaremos con el Señor siempre. Evidentemente, para estar con el Señor siempre, la transformación que se dio en nosotros nos revistió de una nueva naturaleza, una naturaleza que ya no tiende al pecado y que hace de forma natural la voluntad de Dios, de forma específica el amor para con Dios, para con nuestro prójimo y para con uno mismo de una forma natural, de tal forma que nadie nos tendría que enseñar, porque eso ya estaría codificado en esa transformación que tendremos de frente a la venida de Jesucristo. Ahora, esa venida de Jesucristo es la segunda venida de Jesucristo, ¿sí? Hay un término para hablar de esa segunda venida de Jesucristo que se llama la parousia, así como la oyen, parousia, la parousia, escríbanla por ahí, P-A-R-O-U-S-I-A, la parousia, que significa la segunda venida del Señor. El punto está que dentro de la visión, dentro de la fe cristiana, el suceso más glorioso que puede esperar el cristiano tiene que ver con la segunda venida del Señor por todo lo que esto significa, particularmente con el encuentro que tendremos con Él, pero también por la transformación que sufriremos en cuanto a nuestro cuerpo tendiente al pecado y esa transformación que nos llevará a un cuerpo que, insisto, piensa, le voy a pedir revelación a Dios para todos nosotros, pídesela tú, para que te imagines cómo vas a ser sin tendencia al pecado. ¿Cómo vas a ser sin tendencia al chisme? ¿Cómo vas a ser sin tendencia a la mentira? ¿Cómo vas a ser sin tendencia al miedo, a la angustia? ¿Cómo vas a ser sin tendencia a la zozobra? ¿Cómo vas a ser sin tendencia al sentimiento de soledad, a la incredulidad? ¿Cómo vamos a hacer? Piénsalo un poquito, o sea, es tremendo. Es hermosísimo, es lo más que podemos nosotros anhelar. Y es por eso que te invito a que vayas, sabes que lo hemos hecho, pero lo vamos a hacer otra vez. Vea, abre tu Biblia y ve Apocalipsis hasta el último, hasta el 22, ¿sí? Hasta el 22. Y, 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 y vete al 17, es tu última hoja de la Biblia,
ahí en el 22:17, y por eso ahí encontramos este pasaje que dice, el Espíritu Santo y la esposa del Cordero, la novia, la iglesia, dicen, ven, y el que escuche diga, ven, y el que tenga sed y quiera, venga y tome del agua de la vida sin que le cueste nada. Fíjate, y ahí vámonos hasta el 20. Dice, el que declara esto, el mismo Señor Jesucristo, dice, sí, vengo pronto. Y entonces le respondemos, amén, que así sea, ven Señor Jesús. Y luego dice que el Señor Jesús derrame su gracia sobre todos. Fíjate cómo se nos cambia a nosotros el chip. Por mucho tiempo, tal vez nosotros, incluso en la actualidad, mucha gente ve el apocalipsis con miedo, con temor, pero nosotros no, nosotros, aquí está como el Espíritu y la iglesia, la novia de Cristo, el máximo anhelo es, sí Señor, ven, manifiesta la resurrección para tu pueblo y la transformación, el cambio en cada uno de nosotros, de los que estemos vivos en ese suceso. Queremos esa nueva naturaleza, queremos estar por siempre contigo, bajo esa relación perfecta, ¿verdad? Y así estaremos con el Señor siempre. Entonces, bueno, ya podemos ver que, que es algo glorioso, algo hermosísimo, y esto incluso te puede llevar a contrastar lo que vamos a vivir ahí con lo que estamos viviendo ahora, ¿verdad? Y probablemente mucho de nuestra tendencia al pecado en la actualidad, pues quede más evidente de frente a lo que vamos a estar ahí desarrollando de frente al Señor. ¿Qué es el cuerpo glorioso? ¿Qué es el cuerpo glorioso? Bueno, el cuerpo glorioso es este cuerpo que vamos a tener cuando resucitemos. No es este cuerpo, es un cuerpo nuevo, se le llama el cuerpo glorioso, pero insisto, yo a Carmen, cuando esté en su cuerpo glorioso, voy a ubicar a Carmen, sin duda alguna voy a ver a Carmen, es Carmen, no otra persona, no un animal, no, 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 es Carmen, es Marce, ustedes van a ver a Rodolfo, ¿sí? Nada más que es un Rodolfo, una Carmen, Navero, Glorio, en un cuerpo glorioso. Vamos a hablar de lo que es el cuerpo glorioso. Primera de Corintios 15:42. Primero nos dice la Biblia que antes del 42 está hablando de lo que pasa con el agricultor y las semillas que él siembra en el campo, ¿no? Que la semilla que se siembra no crece si primero no muere. Y sí, ¿no? Lo has visto. Yo creo que se han de acordar del experimento ese que hacíamos o que nuestros hijos o nietos hacían del frijolito que metían en el algodón y que metías la semillita dura y lo primero que pasa con la semillita es como que se truena, ¿no? Como que, sí, como que truena, como una palomita de esas de maíz. Primero truena y ya que truena, de ahí ya sale ¿cómo se llama? El renuevo, sí, sí, el vástago, un vástago pequeño que viene a dar pauta a una nueva plantita. Bueno, la Biblia dice que lo mismo pasa con la resurrección de los muertos. Lo que se entierra es corruptible, es decir, corruptible, puedes entenderlo en términos de qué tiende a la vejez, qué tiende al error, qué tiende al pecado, todo lo que es, todo lo que somos como hombres, ¿verdad? Que tendemos a la descomposición, pero dice que cuando se entierra eso corruptible,
lo que va a resucitar es algo incorruptible. Ajá. Lo que se entierra tiende a la enfermedad, lo que resucita ya no. Lo que se entierra tiende a la vejez, lo que resucita ya no. Fíjate nada más. Lo que se entierra es despreciable, lo que resucita es glorioso. De ahí viene el término glorioso, un cuerpo glorioso. Lo que se entierra es débil, y ya hablé de varias cosas, las repito, ¿no? En lo que se entierra es un cuerpo que tiende a la incredulidad, a la rebelión, a la desobediencia, al miedo, a la angustia, y lo que resucita es fuerte. Lo que se entierra es un cuerpo material, lo que resucita es un cuerpo espiritual. Y ojo, apunta eso de lo que resucita es un cuerpo espiritual. Eh, no es un espíritu, es un cuerpo espiritual, un cuerpo alineado al reino de Dios. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de este cuerpo y te va a sorprender. Hay cuerpos materiales, pero también hay cuerpos espirituales. No estamos hablando de que hay cuerpo y hay espíritu, no. Estamos hablando de que hay cuerpo espiritual y cuerpo material. Ahí lo dice la Biblia, ¿no? ¿Cómo entender este cuerpo espiritual? Bueno, ya te di varias ideas. Es un cuerpo, pero que está, fíjate, podríamos pensar que hay un cuerpo material o un cuerpo que tiende a lo inmundo. Hay un cuerpo que tiende a solamente ver las cosas de esta tierra, a ver las necesidades biológicas, físicas, materiales, ¿verdad? Por eso la Biblia dice que nosotros no deberíamos estar nada más pensando en qué vamos a comer, qué vamos a vestir, porque Dios tiene cuidado de eso. Él siempre en la Biblia nos invita a tratar de conectar con la vida del reino de Dios, del reino de los cielos. Entonces hay un cuerpo espiritual que ya puede conectar con esas cosas de una forma más fácil o natural, pero sigue siendo un cuerpo. Y fíjate una cosa interesante, vamos a entrar en algo que a mí de verdad me pone a pensar muchas cosas, muchas cosas. ¿Cuál es el ejemplo del cuerpo glorioso? Pues el cuerpo de Jesús. Cuando Él resucita, ya resucita en un cuerpo glorioso. Solamente vamos a ver algunas características de ese cuerpo glorioso. Cuerpo. Porque hay enseñanzas de algunas sectas que dicen que Jesucristo resucitó en espíritu. No, la Biblia dice que resucitó en un cuerpo espiritual, que es diferente. Cuando Jesús resucita y lo encuentra María Magdalena en Juan 20:17, fíjate qué interesante. Le dice Jesús a María Magdalena, no me toques. Ella lo quería hasta abrazar. Se va corriendo y lo quiere abrazar, pues porque está emocionada de verlo. Y le dice Jesús, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Quiero que te quedes con estas dos palabras. Primero le dijo, no he subido, número uno, y luego dice, subo a mi Padre, ¿verdad? Ahora nos vamos a este otro pasaje que está en Juan 20:27-29. Aquí está nuevamente apareciendo nuestro Señor Jesucristo ya resucitado, pero ahora Juan 20:27-29. ¿Se acuerdan de este pasaje de que le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métele en mi costado y no seas incrédulo? Fíjate nada más, quiero que pienses lo siguiente. Este de Jesús ya es un cuerpo glorificado,
porque ya resucitó. Y primero le dice a María Magdalena que que no lo toque, porque no ha subido. Pero en este otro pasaje le dice, ahora tócame, tócame. Primero le dice, mira mis manos, lo cual nos deja ver que es un cuerpo, ¿no? Tiene manos. ¿Qué tenía en las manos? La huella de los clavos. Quiere decir que sigue siendo la misma persona que cuando fue crucificado. Y luego le dice, acerca tu mano y métela en mi costado, no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Cuando tocó Tomás se asombró y dijo, ay, sí es. Y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Pero bueno, el punto está aquí. Fíjate cuántas ideas se desprenden de estos dos pasajes. Punto número uno. Es un cuerpo espiritual, pero cuerpo al fin, con las señales del Jesús antes de resucitar, incluso del momento en cuanto él fue crucificado. ¿Sí? ¿Qué creen que pasó entre que le dijo a María Magdalena que no le tocara y cuando a Tomás le dijo que le tocara? ¿Qué pasó? Pues el mismo pasaje nos lo dice. Ah, entonces, ¿qué pasó? Primero le había dicho que no había subido, entonces, ¿qué pasó entre estos dos pasajes? Que ya había subido. Que ya había subido, que ya había subido. Y dicen que el Padre se encuentra en el tercer cielo. Lo enseña Pablo, cuando él dice que él no sabe si en el cuerpo o fuera del cuerpo. Un hombre fue arrebatado al tercer cielo y él vio cosas que son inefables, es decir, que no hay palabras humanas para expresarlas. Quiere decir que en este cuerpo glorificado Jesús se pudo mover como a la velocidad de, no sé, de la luz y pudo llegar hasta el trono del Padre y luego regresó en el mismo cuerpo. Podríamos hablar así como que se teletransportó, ¿verdad? Porque no es en espíritu, ojo, es en cuerpo glorificado, en cuerpo espiritual. Punto número uno, este cuerpo espiritual tiene la capacidad de trasladarse a altas, largas distancias, no solamente a nivel terrenal, sino a nivel espacial y de llegar incluso hasta el trono de Dios y regresar y sigue siendo un cuerpo, no espíritu. ¿Sí o no? Ok, ahí les va otra. ¿Esto ya lo habían visto? Pregunta ya, Vero, Marce. Sí, Rodo, ya de hecho, bueno, era parte de lo que todavía es como que un cachito de las dudas, ¿no? Así, Ok, de lo que ya se está respondiendo en cuanto a que realmente era un cuerpo, porque si no, era un ¿ cuerpo. cómo lo pudo haber tocado Tomás? Sí, ok, eso por un lado. Por otro lado, Jesús se le aparece a los discípulos nuevamente, ya resucitado. ¿Sí? Fíjense nada más este pasaje. Lucas 20:19. Aquel mismo primer día de la semana, al anochecer, estaban reunidos los discípulos en una casa, con las puertas bien cerradas por miedo a los judíos. Y se presentó en medio de ellos y les dijo, y se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, bueno, ya les dijo otras cosas. Aquí lo que yo quiero que veas es que, así les dijo, la paz esté con vosotros. Imagínate que ahorita donde tú estás, en tu casa, eh, pues tienes cerrada la puerta y hasta le echaste seguro porque no quieres que entre nadie
y de repente, de la nada, se te aparece Jesús en medio de ti, enfrente de ti. ¿Qué puedes deducir de eso? Que Jesús, en su cuerpo glorioso, puede atravesar paredes, pero sigue siendo un cuerpo, no es espíritu, porque el espíritu, pues sí, ahorita sabemos que Jesús está aquí, también así que Jesús está en mí, está en ti. No, no, pero aquí está diciendo que ellos se reunieron, cerraron las puertas y de repente Jesús estaba en medio de ellos, cuerpo glorificado. También puede ser que simplemente apareció, ¿no? Es decir, no obligadamente pasó las paredes, sino simplemente se materializó allí mismo. Bueno, se materializó, pero si se materializó ahí mismo, antes de materializarse ahí, se desmaterializó en otro lugar y da lo mismo. O sea, estaba Sí. afuera, se desmaterializa Ujú, adentro y se ujú. materializa. O sea, en cuerpo, ya en un cuerpo como tal ocupa un espacio, ¿sí? Al menos es lo que nos dice la física Es lo que nos actual. dice la física, ¿no? Y es que aquí la Biblia nos deja ver que es un cuerpo que Tomás tocó. O sea, la Biblia no nos deja ver que aparecía y desaparecía, no. Él ocupaba un espacio. Entonces, definitivamente estaba fuera de ese salón, de afuera se desmaterializó y se materializó allá adentro. Como lo quieras ver, atravesó la pared, se teletransportó, no lo sé, son cosas que no son muy claras, pero la Biblia nos deja ver esta dualidad de que es un cuerpo que Tomás tocó, e incluso aquí viene uno más, que todavía le pone más, más interés, más elementos de controversia, ¿verdad? Y de interés sobre el cuerpo glorificado. Lucas 24, 42 y 43. Fíjate, estos pasajes, si tú los analizas, Dios los dejó ahí para dejarnos ver que este de Jesús era un cuerpo, con ciertas, incluso cualidades biológicas, porque dice ahí que en el 42 entonces ellos le dieron parte de un pescado asado y él lo tomó y se lo comió delante de ellos. O sea, a ver, ¿cómo está eso? Este cuerpo que Tomás tocó, este cuerpo que se elevó al Padre y regresó, este cuerpo que atraviesa paredes o se teletransporta, sigue siendo un cuerpo. Bueno, lo interesante de todo esto, y son como que unos elementos que la Biblia deja, no son para generar controversias, sino es para mostrarnos que esa condición gloriosa va a ser nuestra condición. La resurrección de Cristo, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y todos estos pasajes que les estoy dando, y hay mucho más, son elementos que la Biblia dejó ahí para que nosotros podamos medio, no, yo creo que mucho menos, si apenas conectar con la condición de ese glorioso cuerpo que Dios tiene prometido para cada uno de nosotros, que no solamente se alineará de forma perfecta a la voluntad de Dios, sino que no envejecerá, que no se enfermará, que no tenderá al pecado, que no tendrá necesidad de ser enseñado en los preceptos de Dios, que no tendrá necesidad de mucho de lo que hoy se hace al interior de la iglesia, porque entonces ya estaremos en ese momento con nuestro cuerpo glorificado, en una condición perfecta, y por eso la Biblia dice que el camino del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Perfectos, mis hermanos, perfectos. Y fíjense, incluso la Biblia dice que el camino del cristiano es una meta
que es la estatura del varón perfecto, que es Cristo. De hecho, mucho de lo que estamos aquí nosotros desarrollando es una condición lo más cercana, con todas nuestras limitantes, que Dios conoce, evidentemente, pero que siga siendo Jesús nuestra meta, porque un día, fíjense lo que dice la Biblia, le veremos a Dios tal como Él es. Para verle tal como Él es, necesitamos una condición perfecta, una condición glorificada. Fíjense, el Nuevo Testamento nos habla de que un día veremos a Jesús, al Señor, tal como Él es. Y en el Antiguo Testamento, Dios les dijo, sí, no, que no me vean, porque si me ven mi gloria, van a caer muertos. Entonces, por eso se necesita esa transformación. Muy interesante, muy interesante, porque ya regresando a lo que nos toca en este plano terrenal, habla de que debemos de entender, este tema nos apela a que podamos conectar con la incorrupción y la inmortalidad, ¿sí? Si bien dice la Biblia, y lo leíamos al principio, que Dios puso eternidad en los hombres, la cual es una obra que los hombres no logran comprender humanamente, porque acuérdate que Eclesiastés es un libro que habla desde una óptica humana. Nunca que leas el libro de Eclesiastés, olvides que el autor está desarrollando ideas desde acá abajo, desde la óptica netamente humana. Pero Dios no se sujeta a la óptica humana. Él está por encima de todas las cosas. Entonces, Él sí quiere que por medio de su Espíritu Santo conectemos con esa eternidad que el hombre natural no puede ni concebir, ni mucho menos entender, porque para él es locura. Pero bueno, esta es como la exhortación que Dios nos pone de frente a esa inmortalidad y a esa incorrupción. La encontramos en Gálatas 6:8. Dice que el que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción, y el que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Gálatas 6:8. Este pasaje, estimados hermanos, nos deja ver que la eternidad tiene un riesgo, un riesgo. Este pasaje nos deja ver que el riesgo es que muchos de nosotros no alcancemos esa vida eterna, sino la confusión y la vergüenza perpetua. ¿Por qué? Porque estamos en esta vida sembrando u obrando de acuerdo a nuestra naturaleza pecaminosa. Y dice la Biblia que esa naturaleza, si le estamos sembrando de continuo, le estamos dando gusto al gusto, a nuestra naturaleza que tiende al error, ya lo habíamos platicado, a la rebelión, a la incredulidad, bla, bla, bla. Eso nos va a llevar a una destrucción. Por eso la Biblia, y vean este pasaje, nos deja ver que desde ahora, desde hoy, es necesario sembrar agradando al Espíritu, porque si nuestra vida se alinea de acuerdo al Espíritu, que es contraria a la de la carne, que es contraria a la de la naturaleza pecaminosa, la promesa es una cosecha de vida eterna. Es decir, estaremos enfilándonos para ser transformados o resucitados y para estar por siempre con el Señor.
¿verdad? Esto no es tanto como una cuestión teórica o ideológica, sino de vida, del día a día. ¿Qué estamos haciendo diario? ¿Qué estamos haciendo día a día? ¿Cómo estamos viviendo en las pequeñas, grandes cosas de nuestra vida? ¿A qué le estamos dando la atención necesaria? ¿A la carne o al espíritu? ¿A lo que mis pasiones, a lo que mis emociones dictan o a lo que el Espíritu enseña por medio de la palabra de Dios, por medio de la propia iglesia, por medio de los ministerios, por medio de mi llamado, de forma tal que yo vaya sujetando? La naturaleza pecaminosa que hay en nosotros se tiene que sujetar, tiene que ser un acto, eh, pues, voluntario, tiene que ser un acto intencional, buscar sujetar a nuestra propia naturaleza pecaminosa de forma tal que ella no vaya ganando mayor terreno, de tal forma que ponga en riesgo mi eternidad con Cristo. Ese es el punto, mis hermanos. Ese es el punto del día al día. Y bueno, en cuanto a los que ya murieron, dice la Biblia que los que duermen y los que mueren. Dice que esto es algo que la Biblia nos enseña, dice que Dios nos enseña a través de la Biblia, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignores acerca de los que duermen, para que no te entristezcas como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Aquí hay un tema complicado porque, pues, para que primero, este pasaje sí es para nosotros como los creyentes, que entendamos que los que duermen en Cristo van a resucitar. Como segunda forma de ver este versículo, pues qué tristeza precisamente es ver a todos los que no conocen esto y que muere un familiar y que incluso no se pueden recuperar porque no saben ni qué pasó y hasta en el mejor de los casos a todos los que mueren los ponen ahí en la fiesta de Pedro Infante y Jenny Rivera, ¿no? Ya, o sea, no. Pero un tercer elemento de este pasaje nos deja ver que es necesario evangelizar y buscar con todo nuestro ser que las personas que Dios pone a nuestro alrededor les compartamos el evangelio, porque dice que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él, a los que durmieron en Cristo, no a todos los que durmieron, ya lo vimos desde hace rato, a los que durmieron en Cristo, a eso los va a resucitar para vida eterna, pero a los que no durmieron en Cristo van a resucitar, pero para vergüenza y confusión eterna. Imagínate qué terrible. Y esto es un llamado hacia nosotros, hacia el entendimiento de la necesidad que tenemos de compartir el Evangelio. La Biblia habla que hay dos muertes, la primera y la segunda muerte. Fíjense, dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 26. Fíjense nada más, ya esto es muy fácil de entenderlo a estas alturas. Dichosos los que resucitemos o que seamos transformados a la final trompeta y que nos apeguemos a Jesucristo por haber dormido en Él o por haber estado en ese momento creyendo en Él. ¿Sí? La segunda muerte no tiene ya poder en nosotros. Otra vez, ¿cuál es la segunda muerte? Te dije que lo vieras desde la óptica espiritual. ¿Sí? La segunda muerte, imagínate esto, el incrédulo muere, ¿sí? Y resucita.
para enfrentarse a Dios y su juicio y para ser separado otra vez de él. Segunda muerte. Dos veces separado, pero en esta segunda muerte, el incrédulo o el rebelde ya no tiene solución su separación de Dios. Antes de entrar en este tema que si el infierno y el lago de fuego, quédate con esto. La gran condena del hombre después de que se enfrente al juicio de Dios es volver a ser separado de Dios de forma definitiva por siempre. Es ahí donde se da la confusión y la vergüenza perpetua. Piensa qué terrible. Otra vez te lo digo, un incrédulo o alguien que se decía creyente, pero que vivía en la carne, que vivía en sus pasiones, que no se arrepintió, muere, resucita, ve a Dios y dice, wow, sí era lo de la resurrección, ¿verdad? Pero se enfrenta al juicio de Dios y en ese juicio de Dios se dictamina que nuevamente muera, es decir, que nuevamente es separado de Dios por siempre y para siempre. La muerte en esta tierra, es decir, la separación de los hombres de frente a Dios, tiene solución por medio de la cruz, de la obra de Cristo, de su sangre que nos remide de pecados y que nos da vida a nosotros cuando estamos en nuestros delitos y pecados. En esa segunda muerte ya no. Venga, Vero, sí dime. Fíjate que ahí, bueno, ahí es una de las dudas que tenía, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con todos aquellos que porque no tuvieron la oportunidad de conocer y de saber acerca de nuestro Señor Jesucristo y de creer en sus enseñanzas, murieron? Ellos definitivamente ya no van a tener ninguna oportunidad, pero ninguna, o todavía van a tener alguna oportunidad al resucitar y ver que existe un Jesús, porque hay muchísimas personas que ni siquiera tienen el conocimiento pues de Jesús y sus enseñanzas. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Realmente ya no tienen ninguna oportunidad? Bueno, aquí hay de dos sopas. Primero, aquellos que definitivamente Dios sabe que no oyeron, pues vamos a ponerlos a un ladito. Hoy en la actualidad son más de los que oyen y no aceptan en la actualidad. Pero vamos ahora a preguntarle a la Biblia eh, qué dice Dios al respecto de estos que no que murieron y que nunca oyeron. Este, dice la Biblia, a ver, ahí te va. Dice Romanos 2:12. Antes de leerlo, lo que debemos de entender es que la justicia de Dios es perfecta, no tiene error, no tiene mancha, es una santa justicia, es una justicia perfecta. Por eso podríamos hablar de que Dios conoce la condición precisa de cada hombre. Y yo creo que Él sí va a conocer con precisión y detalle todos aquellos que definitivamente nunca oyeron nada al respecto. Y por eso entonces entendemos que en esa justicia perfecta, Romanos 2:12 dice, todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Es decir, lo que podemos alcanzar a ver es que los que oyeron la ley, los que oyeron de Biblia, serán juzgados por lo que oyeron. Los que no oyeron la Biblia morirán sin, dice,
porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Ah, pero aquí está más adelante, dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, fíjate, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y aquí el 14 era lo que te quería decir, porque cuando los gentiles, es decir, que no tienen ley, que no tienen la Biblia, ahí está el grupo que tú dices ver, cuando estos gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Cuándo? En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Es decir, lo que podemos leer de este pasaje y entender es que aquel hombre que finalmente murió y nunca leyó la Biblia, pues no va a ser juzgado conforme a lo que no leyó, pero sí va a ser juzgado conforme a su conciencia. Y Dios conoce su conciencia. Y yo me imagino que ese día del juicio, como que Dios le va a pasar una película de su propia conciencia y le va a decir, bueno, tú no conociste la Biblia, pero tú decías, tú prehispánico, que tú siempre le enseñaste a tus hijos, porque acuérdate que nosotros como seres humanos y más en sociedad, tenemos una serie de valores que siempre no solamente vivimos, sino que enseñamos y con las cuales juzgamos a los demás. Yo imagino, y nada más estoy hablando por hablar para ilustrar un poco este pasaje, que Dios en ese juicio personal y perfecto le va a decir, mira, tú decías y así enseñaste, prehispánico, que no debía de robarse uno los elotes de la milpa del vecino. Ah, pero yo sé que tú diciendo eso ibas y en la noche cuando nadie te veía, este, lo hacías. O al revés, tú decías que nunca había que robarse los elotes de la milpa del vecino. ¿Y qué te crees? Que yo sé que nunca agarraste un elote que no te pertenecía. Y yo podría entender este pasaje de esa forma. El hombre será juzgado por los secretos de su corazón que Dios conoce de acuerdo a su conciencia en la cual se dictaminaba la ley. Pero eso ya es meternos en el ámbito de la mente de Dios. Lo único que aquí nos puede quedar claro y seguro es que Dios no va a ser injusto, Él va a ser justo para con todos. El problema va a ser para los que oyendo lo negaron o para los que Ah, oyendo, ok. este, Ujú. No pues siguieron la ley. no siguieron, ¿verdad? O no se arrepintieron o no buscaron con todo su ser corregir sus pasos. Ese es el gran problema porque Mira, dice la Biblia, digamos, sí, perdón, es que por ejemplo, ahorita, por decirte, ¿no? Se tiene considerado que el 80% de las personas que viven en sí, México se dicen católicas. ajá, Y sabemos que muchas de las enseñanzas de ellos pues no van conforme a la ley ni lo que nos enseña Jesús, ¿no? sí, Referente a cada una de las leyes, simplemente el de no te harás imágenes de sí, mí. Y bueno, pues sabemos que ellos es parte de lo que tienen, ¿no? Que se hacen sí, imágenes. Entonces, por ejemplo, ellos pues que son muchísimos los que creen y que siguen esa religión, pues que dices, ¿y qué va a pasar, no? Porque a lo ah, mejor bueno, pero mi fíjate abuelita, que, mi bisabuelita y ellos, pues, están en esa situación. fíjate que este es un caso bien, bien interesante. Yo insisto, nosotros debemos de confiar que la justicia de Dios es perfecta. Él no va a pasar por encima todas estas cosas e incluso la desviación que en su momento, como tú comentas, la Iglesia Católica ha promovido, pues sí, que con Biblia en mano les promueven prácticas idolátricas, entre otras cosas. Pero fíjate que, y Dios te lo puede revelar, pero que Él en su justicia perfecta, no pierdas de vista esto.
al igual que con el prehispánico que hablaba, Dios sí conoce los secretos del corazón de las personas y es allí donde Dios ha querido tratar y quiere tratar con cada uno de nosotros en aquellos elementos que, que sí están en nuestras manos, definitivo, en aquellos elementos que sí están en nuestras manos y que nuevamente por rebelión, por incredulidad, por desobediencia o por hacer a Dios mentiroso, no queremos cambiar. ¿Por qué digo por hacer a Dios mentiroso? Porque, fíjate, incluso muchas personas prefieren hablar de un diosito, de que Dios no castiga, de que Dios es todo amor, o quieren deformar la persona de Dios de acuerdo a concupiscencias, que te pediría, Vero, que estudies esta palabra de concupiscencias, que a grandes rasgos tiene que ver con el anhelo de cubrir mis, mis pasiones, mis necesidades, mis satisfacciones personales, y que en esas concupiscencias eh, puedo incluso atreverme a moldear a Dios de acuerdo a esas concupiscencias, como cuál. Voy a hablar algunos ejemplos exagerados, como el tema esto de los LGTB, los homosexuales que quieren incluso decir que Jesús, o no sé, que David con Jonathan eran homosexuales porque la Biblia dice que eran amigos que de un amor entrañable, ¿no? O que el amor de Dios está por encima, de las condicionantes que vemos en la Biblia y que mientras sea amor, no importa si es entre hombre y hombre, mujer y mujer, y entonces empiezan a deformar no solamente a no sujetarse a las escrituras, sino a quererlas reinterpretar y reescribir de acuerdo a sus pasiones. Entonces, yo sí creo que hay un terreno muy profundo en el corazón de los hombres en los cuales en algún momento Dios ha querido tratar con ellos, precisamente porque sabe Dios que hay un juicio en el cual, pues obviamente la voluntad de Dios, y esto no hay que perderlo de vista, la Biblia dice que la voluntad de Dios para con los hombres es que ninguno se pierda. Esa es la mente de Dios. Y bajo esa óptica podemos asegurar que en algún momento Dios ha hablado con todos de acuerdo a lo que saben, también de acuerdo a lo que no saben, de acuerdo a la malformación que les han dado sus padres o educación contraria a su voluntad. Vaya que Dios es perfecto incluso en su juicio. Podemos confiar en eso, pero en eso sí voltear a ver hacia nuestras propias vidas y buscar que vivamos una vida que nos lleve a despedirnos siempre de esta forma. Que cada que yo te vea y nos despidamos, yo te pueda decir verdaderamente hasta pronto, aunque no nos volvamos a ver aquí físicamente la próxima semana.